Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, los que nos ven y nos sintonizan a través de este medio, como es el Facebook Live. Un saludo para todos mis hermanos y qué bendición estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy nos conectamos de nuevo a las 11 de la mañana, ya hoy 1 de septiembre. Y damos la bienvenida a todos mis hermanos y mis hermanas que se conectan hoy y nos van a ver a través de este medio como es el Facebook Live. No olviden que también tenemos un canal de YouTube donde también nos pueden ver todos estos videos, todas estas prédicas, estas enseñanzas quedan grabadas también en el canal de YouTube con mi nombre, Alberto Alfonso Rojas. Usted me puede sintonizar, me puede ver, puede darle like, puede suscribirse, compartir estos mensajes. Bienvenidos en esta preciosa mañana. Yo les voy a invitar a que oremos, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor en esta mañana, pero antes que todo quiero invitarles a hacer una oración para colocar delante de la presencia de Dios esta enseñanza y que la gloria de Dios repose sobre tu vida y sobre mi vida. Quiero saludar a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde la Ciudad de México. Quiero también saludar a mi prima Diana Vázquez, que me está sintonizando desde la hermosa ciudad de Cali, con mi prima Marlene. Y a todos los que nos ven y nos van a ver, un fuerte abrazo. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de mi vida. Y coloco esta clase delante de tu presencia. Háblanos hoy, precioso Espíritu de Dios. Que esta clase, que esta enseñanza no sea con mi conocimiento humano o mi sabiduría, sino con ese precioso respaldo tuyo, como tú lo sueles hacer. Úsame para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que esta enseñanza sea una enseñanza que llegue a los corazones, a cada hermano, a cada hermanita en esta preciosa mañana. Bendiciones. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Qué rico y qué hermoso es el Señor. Esta mañana hay una canción preciosa interpretada por un cantante maravilloso como es Dani Berríos, y la canción se llama Él es Jehová. Él es Jehová. Esta canción la grabó como por allá en el año 81, 82 en el álbum Él es Jehová, y hoy la vamos a escuchar interpretada por la voz de Dani Berríos. Entonces vamos a escucharla. Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu
Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová. Acabamos de escuchar una canción hermosa interpretada por Dani Berríos. La sacó en álbum en el año 81, Él es Jehová. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Entonces, qué bendición. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos. Hoy del libro de Hechos de los Apóstoles, discúlpeme, Hechos de los Apóstoles. Ya estamos viendo este hermoso libro, que es un libro de carácter histórico. Seguimos con este estudio panorámico de la Biblia y seguimos mirando, y hoy nos corresponde mirar este libro de Hechos. Saludamos a mi hermana Margarita Botina, qué bendición tenerla hoy en esta mañana. Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas, también saludamos a Cenelia Rojas, mi prima, a Diana Vázquez, mi prima, Marlene, Marisela Díaz, qué bendición a todos los hermanos y hermanas que se conectan hoy en esta mañana. Un fuerte abrazo. Vamos a abrir aquí el PowerPoint para ya continuar con este estudio panorámico de la Biblia. Hagamos un pequeño repaso y continuamos. Entonces, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia donde estamos hablando del libro de Hechos. Es un libro de carácter histórico. Es el libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento. Decíamos que el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios, un libro de carácter histórico que es el libro de Hechos, 13 epístolas paulinas o que se le atribuyen a Pablo, cartas de Pablo, 8 cartas generales o epístolas de carácter general. Epístolas o cartas es lo mismo, y un libro de carácter profético, un libro de profecía, que es el libro del Apocalipsis. Ahora, decíamos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios, ya lo vimos, y ahora estamos viendo el libro de Hechos. El libro de Hechos recibe su nombre por Masaek Shehelum, en hebreo, que aparece en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. En griegos es Praxis de los Apóstoles, y en castellano el libro de los Hechos, aunque originalmente no tuvo título. Ahora, normalmente en la traducción de las Biblias, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, se le coloca Hechos de los Apóstoles. Pero alguien dijo, debía llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Decíamos que todo tiene un tiempo histórico de inicio. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia tuvo un inicio, y aquí es el inicio de la iglesia cristiana. Todo el libro de Hechos es sobre el inicio de la iglesia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se fue expandiendo? ¿Cómo se fue derramando el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva? Todas las persecuciones que tuvo que enfrentar, y cómo fue llevando ese evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Empieza por Jerusalén, pasa después a Judea, Samaria y después a lo último de la tierra. En ningún otro libro se nos describe más la actividad del Espíritu Santo que aquí. Aquí vemos el Espíritu Santo en acción, los Hechos de los Apóstoles, pero muy bien podría ser también titulado, como le decía, los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nos muestra, número 1, la llegada del Espíritu Santo. Número 2, la transformación de los tímidos discípulos de Jesús en testigos audaces, llenos del poder de Dios. Y número 3, cómo la iglesia espera pacientemente el regreso del Señor Jesucristo. Y hasta hoy se sigue escribiendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no cierra, no hay un epílogo, no hay una final, sino que el libro de los Hechos prácticamente hasta hoy usted y yo lo seguimos escribiendo, porque el Espíritu Santo sigue activo en la iglesia. En lo que el libro de los Hechos nos cuenta es cómo se inicia, lo vemos continuar hasta nuestros días hoy. Y estábamos diciendo, hermano, que probablemente la fecha de escritura fue en el año 63. Ahora, nosotros lo sabemos porque hay unos indicios, porque Pablo estaba
arrestado. Cuando el libro de los Hechos finaliza, el relato del libro de los Hechos, escrito por Lucas, finaliza con Pablo en una cárcel por orden de un emperador romano. Pero después vemos que Pablo, sabemos por la historia que Pablo fue puesto en libertad y continúa enseñando en otras iglesias. Cuando Roma se incendió cerca del año 64, Nerón culpó a los cristianos y Pablo fue arrestado por una segunda vez, y tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados por Nerón cerca del año 67 en la ciudad de Roma. Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado boca abajo. El libro de los Hechos nos cubre la primera generación de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y abarca entre los años 33 al año 63. Y decíamos que tiene 3 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia está en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, la iglesia está en Judea y en Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia hasta lo último de la tierra. Ahora, ayer estábamos hablando la iglesia en Jerusalén. Después vamos a ver la iglesia en Judea hoy y en Samaria. Y mañana a lo mejor veremos la iglesia hasta lo último de la tierra. Ahora, ayer estamos viendo el capítulo 1 en adelante y entonces estábamos diciendo cómo hay una promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1. Y Jesús les dice, quédense aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia cristiana de ese tiempo, los seguidores de Jesús, los pocos seguidores de Jesús que no alcanzaban a llegar a ser 120, se quedan esperando para la venida del Espíritu Santo. Y ayer decíamos cómo el Espíritu Santo se derramó en una de las fiestas más importantes que el pueblo judío tenía, que era la fiesta del Pentecostés, o también conocida como la fiesta de las primicias. Y ahí en esta fiesta se derramó el Espíritu Santo y había muchos judíos que habían llegado de la diáspora, de muchos lugares, aún de Roma, Ponto, Asia, y habían llegado y tenían otros idiomas, y ahí se derramó un don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Después de eso vemos como Pedro va al templo lleno del Espíritu Santo, va al templo, y en el templo, hermanos, entonces se encuentra con un cojo de nacimiento, que entonces Pedro le dice, lo llevan todos los días al templo a pedir, es un mendigo, a pedir. Y Pedro le dice, míranos, y él mirándolo fijamente estaba esperando que Pedro y Juan le diera algo. Pedro fue como a eso de las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Ayer estábamos leyendo esto. Y entonces dice, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que en ese mismo instante, este hombre se afianzaron sus tobillos, sus rodillas, y empezó a andar. Y todo el mundo glorificaba el nombre del Señor. Esto abrió la puerta para que Pedro predicara en el templo y predicara a todos los que estaban ahí, y se convirtieron aproximadamente unos 3,000. La iglesia pasó de 120 a 3,000, una multiplicación exponencial, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces ahí quedamos ayer y decíamos, la iglesia, ¿qué tiene hoy para ofrecer? Porque la iglesia hoy tiene que ser una iglesia similar a la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que empoderada por el poder de Dios, que le dice, aquí estoy, Señor, lléname, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos. Y la iglesia tiene que ser respuesta a un mundo decadente como el que estamos. Gente enferma, gente atada por los demonios, pero aquí está una iglesia ungida, llena del Espíritu Santo. Y ayer orábamos para que el Espíritu Santo te llenara a ti y a mí. Y hoy vamos a continuar diciendo, el Espíritu Santo, ven a mi vida y úsame grande y poderosamente. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. A partir del capítulo 4, versículo 1 al versículo 22, arrestan a Pedro y a Juan y los acusan de predicar de Jesús que ha resucitado de los muertos. Ellos no dieron marcha atrás y le predicaron a los saduceos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queda muy claro, hermano, que solo hay un hombre que te puede dar a ti salvación. Y vuelvo y te lo repito, hay un solo mediador. Pablo lo dijo
a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. Solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Se lo dijo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan capítulo 3, versículo 16, cuando vemos que Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te lo repito, hermano, no hay otra salvación. Y los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, han sido arrestados, han sido llevados ante el concilio, están siendo acusados por predicar a Jesús. Les están casi que prohibiendo que sigan predicando de Jesús. Pero entonces ellos, llenos del Espíritu Santo, empiezan a decir, en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Hermano, no somos salvos ni por Buda, no somos salvos por Confucio, no somos salvos por Mahoma, no somos salvos por Joseph Smith. Ninguno de estos líderes religiosos puede salvar. Ni siquiera el Papa, nadie puede salvar. El único que salva, el único que murió por ti, el único que murió por mí, el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y el único que te dice, me voy a preparar morada para donde yo estoy, ustedes también estén, se llama Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra predicación. Los saduceos le prohíben predicar de Jesús. Le dan una orden que rechazaron tajantemente diciendo que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Versículo 19 del capítulo 4. Dice, pero Pedro y Juan respondieron. Mira el 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Eso es lo que hoy quieren hacer, hermano. Esta nueva sociedad va a llegar un momento, hermano, que van a querer amordazar la boca de los pastores y le van a querer decir a los pastores, no prediquen más de ese Jesús. Pero, hermano, ahí es donde tenemos que tener los pantalones bien puestos y decir, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y entonces ahí Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos estaban alabando a Dios. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Escúcheme, este hombre había estado lisiado por más de 40 años. Todos los días lo llevaban al templo y lo colocaban en la puerta de la hermosa a pedir limosnas. Este mismo hombre, muchas veces a lo mejor Jesús se topó con él, porque si tenía más de 40 años y hacía unos meses había muerto Jesús. Hermano, entonces quiere decir que este hombre probablemente Jesús lo vio en la puerta de la hermosa. Pero ¿sabe por qué no lo sanó Jesús? Porque él quería que ahora fueran sus apóstoles los que lo hicieran. Para eso ahora había comisionado a sus apóstoles. Ahora ya no era un solo hombre sanando. Ahora eran más de 3,000 hombres llenos del Espíritu Santo sanando y siendo usados poderosamente. Al principio eran 12. Después se convirtieron en 120. Y después pasaron a ser más de 3,000 llenos del Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios. Y hoy somos millones, hermano. Esta es la hora que la iglesia se haga sentir. Esta es la hora que la iglesia se levante y diga, aquí estamos, presentes para empoderados, llenos del Espíritu Santo, para predicar este mensaje. ¿Dónde están los enfermos? Tráigame los enfermos. Es la hora que la iglesia diga, ¿dónde están los enfermos? ¿Dónde están los endemoniados? Tráigalo, porque hay un Dios de poder que Él sana, Él sigue sanando y va a seguir sanando. Aleluya. Mire, hermano, yo he visto un ministerio en el cual Dios me ha permitido por su infinita misericordia ver la gloria de Él.
He estado en sitios y en campañas de sanidad donde literalmente he visto obrar a Dios de una manera sobrenatural. Hace un tiempo Dios me permitió orar por un hombre. Hermano, cuando después al poco tiempo me da el testimonio, me dice: pastor, mis riñones estaban totalmente destruidos. No tenía riñones. Usted oró por mí, sentí un fuego que pasó por todo mi cuerpo. Y hermano, fui a hacerme los exámenes y el médico me dijo: no sé qué pasó con usted, pero sus riñones están totalmente nuevos, están buenecitos, hermano. La gloria toda es para que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Él sigue sanando, hermano. Sana de cáncer, sana de sida. Hace un tiempo atrás fui a donde un jovencito, no tenía más de 22 años, hermano, y ese jovencito estaba hablando con él y me dice: pastor, tengo sida, estoy desahuciado. Estaba casi que la piel pegada a los huesos. Ya estaba en una etapa prácticamente donde ya los médicos no daban nada por él, y el Espíritu Santo, dije: tú crees en la sanidad, el Espíritu Santo hoy te puede sanar. Dios te quiere sanar. Jesucristo murió por ti y por su llaga preciosa tú puedes ser sano. Si tú crees, te arrepientes y lo aceptas como Señor y Salvador, Él hoy te va a sanar. Me dijo: sí, pastor, ore por mí. Saqué el aceite de unción, como dice la palabra de Dios. Si alguno está enfermo, dice en el libro de Santiago: llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, oren, y en la oración del justo puede mucho. Hermano, empecé a orar por ese joven. Hermano, empezó a temblar. La gloria es para Dios. Hoy está sano para la gloria de Dios. Hoy está sano. Todo sida se fue de su cuerpo. Todo sida se fue de su torrente sanguíneo. Hermano, el Dios al que yo le sirvo, al que tú le sirves, sana y está sanando hoy. Y si tú estás enfermo, vamos a creer. Ahora vamos a orar por sanidad, porque Dios va a sanar hoy. Esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. A partir del capítulo 23 del mismo capítulo 4 encontramos que la iglesia recibió una respuesta inmediata a la oración cuando la habitación de los que estaban tembló y fueron llenos de nuevo con el Espíritu Santo. Los creyentes oran por valentía. Ahí se reúnen los creyentes y, hermano, empiezan a orar por valentía y empiezan a decir: Señor, ayúdanos, porque estamos en una situación difícil. Los líderes de la iglesia, la gente más importante, nos prohibieron de predicar, pero danos valentía, Señor. Y empiezan a orar, Recuerda, la oración del justo puede mucho. La palabra de Dios se vuelve a cumplir, la palabra de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Todavía está vigente, hermano, esa palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces, hermano. La iglesia, es hora de que se levante una iglesia de oración, una iglesia de junción, una iglesia de clamor, hermano. ¿Sabe qué es lo que le falta a la iglesia? Orar, hermano. Cuando uno mira a estos hombres, eran hombres de oración. Cuando uno mira esos grandes avivamientos como Jonathan Edwards, Evan Roberts, el mismo Charles Spurgeon, que trajeron, el señor Moody, que trajeron grandes avivamientos en sus momentos, hermano, eran hombres que pasaban 6, 7, 8 horas diarias de oración. Y el poder de Dios se manifestaba. La iglesia recibió una respuesta inmediata a la oración. Vamos a leer: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos de la iglesia les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron aquellas noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Ellos no se empezaron a lamentar y dijeron: ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, Señor, ¿qué va a pasar? No, empezaron a orar: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo que tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y nos diste esta palabra, porque están tan enojadas las naciones, porque perdieron el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías, hermanos. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel están todos unidos en contra de Jesús y tu santo siervo, a quien tú ungiste. Hermano, déjame decirte, hoy no se te extrañe que va a llegar un momento en que todas las autoridades del mismo presidente de la República, Senado y otras autoridades, gobernadores y alcaldes, van a empezar a ver prohibición para que se predique la palabra de Dios. Pero, hermanos, ahora es cuando la iglesia más se tiene que levantar en clamor y en oración. Y sin embargo,
Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que pedir hoy? Valor para predicar. Valor, danos valor, Señor. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Aleluya. La iglesia tiene que decir, Señor, danos valor, danos un valor, pero también úngenos, llénanos de tu presencia, Señor, porque queremos ver maravillas, queremos ver milagros. Hermanos, llegó el tiempo que la iglesia vuelva a ver milagros sobrenaturales, hermanos. Yo quiero ver milagros sobrenaturales. Yo quiero ver milagros y, hermano, quiero ver ministerios sobrenaturales. Como cuando el que uno veía o escuchaba de Kathryn Kuhlman, que la gente hacía filas desde la madrugada para llenar los estadios. Cuando esta mujer se paraba en el púlpito, empezaba a tocar el piano y con su cuerpo languiducho, alto languiducho, flaca era ella, y empezaba a adorar al Señor solo en la adoración, solo en el momento en que ella empezaba a decir aleluya, aleluya, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. En honor a ti empieza a orar. Y apenas esta mujer cogía el micrófono y empezaba a adorar, ya las sanidades empezaban a ocurrir. La gente empezaba a llorar. La gente empezaba a temblar. Hermanos, y eso es lo que tiene que pasar hoy, hermanos. Volver a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Yo anhelo hoy en esta mañana, hermano, que tú y yo, a través de esta prédica, a través de esta enseñanza, tú que estás ahí, hermano, tú que estás ahí, en ese lugar donde Dios te ha colocado, ahí vas a empezar a recibir la llenura del Espíritu Santo. Anhélalo, 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 deséalo como desea, anhela más y más de su llenura. A partir del capítulo 5, versículo 1, vemos a Ananías y Zafira fueron puestos de ejemplo cuando mintieron en una donación, engaño, y cayeron muertos. Hermanos, la iglesia empieza a ver un sostenimiento de la iglesia. Y hermanos, y la gente empezaba a dar donaciones para que este evangelio fuera predicado. Pero aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, que a Dios no se le puede engañar. Lo que tú prometes, si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo, porque a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Ahora vemos más adelante, hermanos, que Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y qué lindo poder ayudar para que este evangelio se extienda, hermano, y pueda llegar a muchas personas. Dios les continúe a todos ustedes bendiciendo. Del capítulo 5, versículo 12, dice que los apóstoles empiezan a sanar a muchas personas. Miles de personas son sanadas y escuchan el evangelio. El sumo sacerdote te encarcela a los apóstoles y fueron liberados por un ángel por medio de la noche. A partir de ese momento los apóstoles le hacían muchas señales. Voy a leerles capítulo 5 versículo 12. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevió a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Aquí empieza a haber algo que se llama el voz a voz, y la gente empieza a decir, mire, esos hombres Dios los está usando poderosamente, y la gente quería verlos y decía, aunque sea que la sombra de Pedro pase. Y cuando la sombra de Pedro pasaba, los enfermos eran sanos, porque era el mismo poder de Dios, hermanos. Aquí vemos, hermano, y a partir de este momento los apóstoles son detenidos de nuevo. Y una vez más, Pedro se niega a dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí respondieron, dice Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana, que a los hombres.
Y ya ahí vemos entonces Dios obrando de una manera sobrenatural. Y a partir del capítulo 6, hermano, vemos 7 hombres escogidos para servir. Hay la necesidad de los diáconos. Los apóstoles exigen a 7 diáconos para que ayuden a servir al pueblo. La palabra diácono es un servidor, alguien que está llamado a servir, como tal vez tú y yo. Porque también, aunque yo sea pastor y aunque tenga un rótulo de pastor y aunque también Dios me haya llamado para ser maestro y profesor, hermano, por encima de todo, yo soy un siervo del Dios Altísimo. Y fue a servir y hacer la voluntad de mi Padre. Me preocupa en estos tiempos, hermanos, cuántos ministros, digámoslo así, colegas, se quieren hacer llamar hoy con títulos de apóstoles y unos títulos, hermanos, y que tienen que decirles así y se enojan si no les dicen así. Una vez me pasó que llegué a un sitio, hermano, y entonces le dije, Dios le bendiga, siervo. Siervo no, yo soy apóstol. Y yo le dije, pero déjeme decirle que uno de los más grandes apóstoles que estuvo con Jesús, comió con Jesús, Jesús le entregó su madre para que lo cuidara. En el libro de Apocalipsis no se dice apóstol, él mismo se dice siervo de Jesucristo. Hermano, el título más hermoso que usted y yo podemos recibir, le dije, es ser siervo de aquel que nos llamó, porque por su misericordia le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, bajémonos de esa nube, dejemos tanta cosa, tanto cuento, hermanos, que hay en estos últimos tiempos, hermanos, que usted y yo simplemente somos siervos de aquel que nos llamó, hermanos. Ahora aquí hay una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Resulta que habían donativos, a la iglesia llegaban donativos, llegaban mercados y se necesitaban repartir esos mercados. Pero los apóstoles dijeron, nosotros no nos podemos, esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos descuidar realmente lo importante. Mire, yo quiero leerles, hermanos. Capítulo 6, versículo 1. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban en idioma griego se quejaban de los que hablaban en idioma hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles debemos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Lo que yo hago, hermano, enseñar la palabra de Dios. Ese es mi obligación, ese es mi trabajo, enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean de muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo, que Dios les haya dado mucha sabiduría y a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? Orar y enseñar la palabra de Dios. Charles Spurgeon decía, mi tiempo lo ocupo realmente en las cosas que trascienden en el reino de los cielos. La oración y la enseñanza, hermano. A eso nos llamó el Señor. Un pastor que no ore, un pastor que no enseña la palabra de Dios, no está haciendo su labor. Porque a eso nos llamó el Señor. Ore, pastor, ore. Tú, pastor, que me estás escuchando, dedica una vida completa de oración y dedica una vida completa a estudiar la palabra de Dios y a enseñar esa palabra preciosa de Dios. Lo demás, no te preocupes, que Jehová, el Dios al que yo le sirvo, Él me sostiene, Él nos paga, Él sabe nuestras necesidades. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes seguía aumentando en gran manera en toda la ciudad de Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Y a partir del capítulo 8 vemos versículo 8, el arresto de Esteban. Uno de los diáconos era Esteban, quien fue usado por Dios, y los judíos lo acusaron con cargos falsos. Y hermano, ahí vemos cómo Esteban fue apedreado. Pero en el capítulo 7 Esteban se
hace un discurso maravilloso. Esteban hizo un recuento de la historia del pueblo judío y cómo era que siempre se había resistido al Espíritu Santo. Los acusó de matar al Mesías y de pecar contra los profetas de Dios. Esteban fue apedreado a morir y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios Padre, y Jesús conoce el sufrimiento de los suyos. Hermano, este discurso de Esteban es maravilloso, que está en todo el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 50. Y ahí vemos cómo Esteban vio el cielo abrir. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, voy a leerles el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha del Dios. Y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas, las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ahora vamos a mirar, hermanos, a partir de este momento, la conversión de uno de los más grandes predicadores y grandes misioneros y uno de los hombres más llenos del Espíritu Santo, como fue Saulo. Pero Saulo aquí vio la muerte de Esteban, consintió la muerte de Esteban, permitió la muerte de Esteban, pero más adelante se convertirá también en un apóstol de Jesucristo. Aleluya. Y a partir de este momento, hermanos, ya la iglesia cambia de escenario. Ya no está en el capítulo, ya a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 12, ya la iglesia sale de las 4 paredes de Jerusalén y se decide ir hasta Judea y Samaria. Hermanos, esto a mí me está enseñando algo. Hay momentos en que Dios te dice: ya no más. Ya es hora, hermano. Ya es hora de que la iglesia empiece a salir. La iglesia ya no se puede quedar metida en 4 paredes de un templo, esperando que la gente llegue ahí, hermano. No. Hermano, Jesús dijo: los haré pescadores de hombres, hermanos. A mí me gusta la pesca. No soy muy que experto pescando, no. Mis hermanos sí. Yo, lo que son mis hermanos Miguel, Andrés, son excelentes pescadores. Les fascina la pesca. Tienen los aparatos para pescar. Y cada vez que pueden, nos vamos para el Chocó, donde el pastor Freddy, y allá nos vamos al mar a pescar. Y hay veces, es agotador una faena de pesca. Porque muchas veces, yo hay veces los acompaño, hay veces les digo: vayan ustedes, porque yo para irme a solear todo un día no. Pero ellos sí se van todo un día a pescar. Se van bien temprano en la mañana y van allá, cogen, buscan. Primero que todo, tienen que saber qué tipo de carnada come el pescado. Segundo, tienen que saber qué tipo de sedal van a usar, qué tipo de anzuelo van a usar, qué tipo de vara van a usar y qué tipo de pescado hay en ese sector, con qué come. Hay unos que son muy exclusivos. Les comento, comen solo camarón o langostino, no más. El pargo rojo es uno de ellos. Solo camarón, solo langostino. Ese se coge pero cuando coge un pargo bien bonito de unas 20 libras, hermano, dice uno: wow, pagó la venida. O un mero. La vez pasada, Pastor Freddy se cogió un mero casi de 23 libras, hermanos. Pero esto que me dice que hay que salir, el pescado hay que salirlo a buscar. Hay que ir allá, a donde ellos están, donde ellos habitan. Hay que saber dónde viven, dónde habitan, en cómo está la marea, qué tipo de mareas hay, dónde están, dónde se encuentran. Y sabiendo todo eso, entonces vamos ahora, ¿qué tipo de carnada usar? Lo mismo tiene que ser la iglesia, hermano. Sabia, hermano. La iglesia tiene que salir de las 4 paredes e ir a buscar la salva, pero también saber cómo le voy a llegar. Primero que todo, con oración, con ayuno, y decir: Padre, prepara esos corazones que hoy van a recibir tu palabra. Aleluya. Van a recibir tu palabra. Ayer
que Dios me permitió en las horas de la tarde salir a hacer una diligencia y estaba en Alcosto, no desaproveché la oportunidad para compartir el mensaje del evangelio a la cajera. Fueron 4 palabras mientras que estaba ella registrando. Dios permitió que el computador en ese momento se le dañara y se le apagara. Y quedamos como ella y yo nomás ahí. Y empecé a hablarle un poquito. Y empecé a decirle. Y le dije, voy a seguir orando por ti. Y dijo, ay, gracias, pastor. Qué bendición. Hermano, eso es nuestro trabajo. Predicar este mensaje. Pero a las almas hay que salirlas a buscar y pedirle, Señor, ¿quién quieres hoy que yo le comparta este mensaje? Y a partir del capítulo 8 vemos la iglesia en Judea y en Samaria. Capítulo 8, versículo 1, Saulo persiguió severamente a la iglesia y lo hizo huir a Judea y a Samaria. ¿Sabe? Dios permitió esto. Fue Dios que permitió, porque si no la iglesia hubiera seguido en Jerusalén y no se hubiera movido de las 4 paredes. Y hay veces Dios tiene que permitir algo para que la iglesia despierte. Dios permitió que el coronavirus llegara, los templos se cerraran para que la gente, hermano, cambiara un poco su perspectiva, hermano. Ahora que nos permiten regresar, salir otra vez, hermano, vamos a hacerlo con sabiduría, pero la idea es busquemos las almas perdidas, hermanos. Ya es hora que la iglesia, hermano, salga de las 4 paredes de un templo y vaya a buscar las almas perdidas. Capítulo 8, versículo 1 dice, entonces fue Saulo uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde iban. Por ejemplo, Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes empezaron a escuchar atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje, y al ver las señales milagrosas que él estaba haciendo, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de la víctima, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Hermano, Dios ahora le permite a Felipe, hermanos, llevar un gran avivamiento en Samaria con señales y milagros. Pedro y Juan son enviados, y Simón y el mago, a ver que la imposición de sus manos se recibía con el Espíritu Santo, y quiso comprar ese poder, y él es reprendido duramente. Dice un hombre llamado Simón, sigo leyendo, versículo 9, quien por muchos años había sido hechicero. Allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el gran poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo, él se había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, y comenzó a seguir a Felipe y todos los lugares a donde iba, y estaban asombrados por las señales y grandes maravillas que Felipe estaba haciendo. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios con gusto, decidieron enviar a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre los creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjame tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón.
Que no sucedan estas cosas terribles que ustedes acaban de decir. Y después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresan de nuevo a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Hermano, aquí vemos algo maravilloso, hermanos. Pero hay un hombre hechicero, brujo, que quiere el poder del Espíritu Santo, pero él lo quiere para hacer lucro de ello. Para empezar a hacer lucro, hermano. No, lo que usted y yo recibimos es por gracia y lo damos por gracia. ¡Aleluya! Y hoy el Espíritu Santo, por gracia, por unción, va a llenar tu vida hoy. Y es totalmente gratis. Tú no tienes que hacer nada, iglesia. Solamente espera en el Señor. Mañana continuamos con este estudio, capítulo 8. Vamos a ver cómo Felipe se encuentra con un hombre eunuco de Candace. Y hay una historia maravillosa aquí. Y mañana quiero dedicar un poco de tiempo a este pasaje solo de las Escrituras. Porque aquí hay una enseñanza hermosa y maravillosa que quiero hacer énfasis aquí. Pero hermano, hoy el Espíritu Santo precioso de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí hoy en esta mañana. Y dile, anhelo conocerte. Anhelo conocerte. ¿Cómo no decir que te amo? ¿Cómo no decir que te amo si tú eres maravilloso? ¿Cómo no decir que te amo? ¿Cómo no decir si Él lo ha hecho todo por ti? Y hoy en esta mañana, dile al Espíritu Santo que te llene. Dile al Espíritu Santo que derrame de su gloria sobre tu vida. Él en esta mañana está aquí. Dile, Espíritu de Dios, desciende a mi vida. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Espíritu Santo. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito. Llena mi vida, Espíritu de Dios. Unge mi vida con ese poder sobrenatural. Derrama de tu gloria, Espíritu Santo. Ahí donde está, díselo, Espíritu Santo, ven a mi vida. Unge mi vida. Llena mi vida. Derrama de tu gloria. Yo te necesito. Yo te necesito. Espíritu precioso de Dios. Derrama de tu gloria sobre mi vida. Oh, gracias. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. ¿Cómo no decirle que le amamos? ¿Cómo no decirle que Él es bello, que Él es hermoso? Si Él todo te lo da. Y hoy te da una unción sobrenatural. Él te quiere usar. Vas a imponer manos sobre enfermos y ellos van a sanar. Ahora mismo, si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús y por sus llagas preciosas, yo declaro que eres sano ahora. Se va toda enfermedad, se va todo dolor, se va esos dolores en la articulación, se va esos dolores fuertes ahora mismo. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Fuego de Dios desciende ahora y trae sanidad sobre los cuerpos, aleluya. Empieza a derramar tu gloria sobre cada vida. Empieza a derramar tu gloria sobre cada vida. Desata una unción sobrenatural en cada uno de los que están aquí, oh Dios. Llena, llena, Espíritu Santo. Dime, Espíritu Santo, llena mi vida. Yo te necesito. Yo quiero ser un instrumento. Yo quiero ser ese instrumento en estos últimos tiempos que tú vas a usar grande y poderosamente. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo no decir que le amamos? Saluda a Marisela Díaz, Sobeida Madera. Dios te bendiga. Que la gloria esté sobre ti, sobre tu familia, allá en Córdoba. Dios te bendiga, María Elena Puentes, Jenny Revelo, Wilson Carrillo, Teresa Vázquez, mi prima, Dios te bendiga. Lilian Carrasquilla, Dios te bendiga a ti, a tu esposo Juan Carrasquilla. Dice, amén, así es, pastor. Nos hace falta orar, clamar a Dios como debe de ser. Damos gracias por Carmen Martínez, por Nubia Fernández, Lilian Carrasquilla, Weimar Mendoza Núñez, Marisela Díaz, Ulises Delgado, mis primas Miriam Estela Rojas, Margarita Botina, Cenelia Rojas, mi prima, Diana Vázquez, Marlenita,
Mi mamá Aida Restrepo, mi tía Estela, un fuerte abrazo. Estelita Quintero, Dios te bendiga, Estela. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida y que ahora mismo el Espíritu Santo te llene. Francisco Bernal, una fuerte abrazo para ti y toda tu familia, toda tu familia, toda tu familia. Y también un fuerte abrazo a María Eugenia Gómez Oquendo. Sano Restrepo, mi tío, un fuerte abrazo. Jairo Restrepo, Yamilé Torres, su esposa, toda mi familia, un fuerte abrazo. Iglesia preciosa de Dios, mañana continuamos con este estudio y hablaremos Felipe y el eunuco de Etiopía. ¿Qué estaba haciendo un eunuco en Jerusalén? ¿Por qué un eunuco y por qué etíope estaba allá? ¿Qué estaba haciendo en Jerusalén? ¿Por qué había ido a Jerusalén? Vamos a estudiar todo eso y cómo Dios lo encuentra. Oh, aleluya. Ahí donde estás, dile: Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre. Dile: gracias por este precioso día. Gracias por esta palabra. Y gracias por recordarnos que tu gloria está aquí en esta mañana. Gracias porque nos visitas. Gracias porque nos llenas de tu unción y derramas de tu presencia. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Úsame, úsame más y más. Dile: úsame. Quiero ser ese instrumento en estos tiempos. Amén. Dile: Padre, yo te amo. Qué hermoso. ¿Cómo no decir que te amo? ¿Cómo no decir, cómo no cantarle? ¿Cómo no decirle que Él es lo más bello y lo más hermoso? Él está aquí. Él está aquí. Y su gloria está aquí. Su presencia está aquí. Prima Miriam, Dios te bendiga. Dice: gracias por tu tiempo sembrado en nosotros. No, estoy sembrando es en el reino de los cielos. Y ustedes son parte de ese reino de los cielos. Y hermano, todo lo que se siembra después se recoge. Somos llamados a esto, a hacer la voluntad del Padre. Bendiciones. Feliz y bendecido día. Feliz almuerzo y feliz inicio de semana.